gracias a Dios estamos hoy con ustedes. La verdad que esta semana ha sido de muchas bendiciones. El Señor ha derramado de su favor, de su misericordia. ¿Cómo te ha ido en la semana, mi amor? Pues muy agradecido primeramente con Dios y muchas gracias a Dios por esta bendición. Esta semana ha sido de bendición, el trabajo, en la obra, vemos su mano, vemos su bendición. Y pues hoy estar contigo nuevamente, amor, pues es una bendición que Dios me da, es un privilegio poder compartir contigo y que tú compartas conmigo y yo contigo esta lectura, esta reflexión, y pues deseamos que sea de mucha bendición para los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar de algo precioso y en muchos lugares o en países se le conoce como un valor más, pero en Dios le conocemos como viene a ser una obligación en el buen sentido de la palabra, el ser compasivos. El Señor Jesús es el máximo maestro en la compasión. Dice de su palabra, ¿verdad?, que Él tuvo compasión de ellos, de su pueblo, y lo vio como ovejas que no tenían pastor. Y la compasión lo llevó a hacer algo que excede entendimiento, que excede conocimiento, y que de todos decimos, ¿cómo es que la compasión del Señor Jesús lo trajo a buscarnos aquí en la tierra, al vernos como ovejas que no tenían pastor? Y es maravilloso recibirlo como nuestro pastor por esa compasión que ha mostrado. Claro, sí, así es. Bien lo dices, la reflexión de esta ocasión es siendo compasivos, y la base bíblica se encuentra en Lucas 6. Voy a leer solamente el versículo 35 y 36, pero si ustedes tienen oportunidad de leer desde el versículo 25, nos está hablando el Señor del amor hacia los enemigos y de la regla de oro. La regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Bueno, dice el versículo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. De manera que vemos cómo el Señor Jesús nos está animando, nos está exhortando a que seamos compasivos, aún con aquellos que nos han hecho daño, que nos han hecho mal, que piensan mal en contra de nosotros. Y la verdad es que esto solamente puede venir de Dios, porque la ley de los humanos y también la ley antigua, ¿verdad?, decía que ojo por ojo y diente por diente, o sea, que pagues igual que te lo hicieron. Pero el Señor Jesús, ¿cómo nos está animando para que nosotros seamos compasivos y perdonemos? Esto en estos tiempos, y siempre creo yo que ha sido un gran desafío. Es un desafío porque vivimos en una sociedad egoísta, una sociedad que no tiene este valor, como tú lo decías, aun cuando es un valor en la sociedad, pero más que nada es un principio bíblico, es un mandato bíblico. Tristemente hoy vemos cómo muchas personas usando o haciendo mal uso de las redes sociales pueden no tener esa compasión, no tener esa sensibilidad de poder incluso difamar, levantar falsos a alguien sin el menor sentimiento. Y aquí, si nos decimos cristianos, debemos hacer lo que Cristo dijo e hizo. Y el Señor Jesucristo dijo: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La regla de oro, queridos hermanos y amigos y matrimonios. Aquí está la regla de oro. Os digo, amad a vuestros enemigos. La ley era ojo por ojo, diente por diente. Pero la gracia es: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y no solamente, ¿verdad?, en este lado, pero yo no puedo dejar de pensar en la compasión o en la misericordia sin pensar en todas las personas, empezando por mí, de las que Dios se ha compadecido. Dios se ha compadecido de nuestra necesidad, Dios se ha compadecido de nuestra falta de paz, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de misericordia. Y no puedo dejar de pensar en aquella ocasión, ¿verdad?, que el Señor Jesús habla de
que habla la palabra de dos personas que debían dinero, los dos deudores. Y vemos que el primer deudor debía mucho. Y cuando lo mandan traer para cobrarle, ¿verdad? Él pide misericordia y le dice al dueño, al que le debía, le dice: ten misericordia de mí, te lo pagaré todo, pero no me quites, no me encarceles, no me esclavices. Y entonces dice la palabra que aquel señor le perdonó su deuda, pero él sale de ese lugar y va caminando y se encuentra a otro que le debía al que le habían perdonado la deuda. Entonces él le dice la palabra, ¿verdad?, que él lo jala de sus ropas, ahogándole. O sea, así como cuando te agarran, ¿no?, de aquí y ahogándole le dice: págame lo que me debes. Y aquel le pide misericordia y le dice: yo te lo voy a pagar, como diciendo: aguántame tantito. Entonces aquel le dice: no, y lo echa a la cárcel. Entonces los que supieron, los que estaban con ellos y que vieron estas cosas que pasaron, pues se enojan y van y le dicen al que le había perdonado mucho, y le manda llamar y le dice, yo te perdoné mucho y tú no quisiste perdonar poco. Ahora no te perdono, también tú vas al mismo lugar. ¿Esto qué nos enseña? La compasión, la misericordia. Pero fíjate, aquí hay algo maravilloso, que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién lo hacemos. Normalmente hacemos un bien a alguien con quien tenemos algún interés, o que nos cae bien, o que lo conocemos de hace muchos años, que es nuestra familia, que es nuestros amigos. Pero cuando dice la Biblia que hagamos el bien sin mirar a quién, entonces esto quiere decir que hagamos el bien a todo aquel que está próximo a ti. Así es, esta parábola que acabas de comentar tiene mucho que ver con la compasión, porque bien lo relata el Evangelio de Mateo. Y fíjense todos, el primero debía 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y su señor se los perdonó. Pero el otro le debía 100 denarios. Estamos hablando de una diferencia abismal. Quiere decir que a veces no perdonamos una pequeñez, una ofensa, un mal entendido, cualquier cosa. Estamos hablando también del matrimonio, ¿verdad? Pero cómo Dios ha perdonado nuestros pecadotes, nuestros pecados, nuestras, como dice la Biblia, nuestros delitos y pecados, la infracción a la ley. Y a veces no podemos perdonar ni siquiera, fíjate bien, 100 denarios. Cuando el Señor le perdonó 10,000 talentos, que en porcentaje sería una mínima parte. Y aquí es cuando el Señor narra esta parábola de los dos siervos. Entonces dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si vosotros no perdonáis de todo corazón. ¿Y qué fue lo que hizo? El señor o el amo mandó llamar a aquel siervo y le dijo: tú no hiciste lo que yo hice contigo, debiéndote menos tu consiervo. Ahora vas a pagar todo lo que me debes. Qué tremendo. Nuevamente nos lleva esto a la compasión. Es bien bonito saber que Dios es compasivo, como el texto que leíamos dice que Dios es benigno con los ingratos y malos. Aún con los ingratos y malos Dios es bueno, es compasivo y bondadoso. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Porque de los pecadores también éramos los primeros, y Dios en su bondad, en aquella forma en la que Dios responde, es algo único, es algo milagroso, es algo inexplicable, incomprensible para la mente humana. Pero el amor de Dios es precisamente el que todo lo puede. Así que aquí tenemos el modelo a seguir. Debemos ser compasivos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que por alguna razón Dios ha puesto a nuestro lado. Compasivos todo el tiempo. Y es muy importante que reflexionemos
y que volvamos a poner nuestra mirada en la misericordia que ha sido derramada en nuestros corazones. Dios es tan bueno que aún con aquellos que le respondemos en muchas ocasiones con ingratitud, con infidelidad, Dios permanece fiel. Y Dios es tan hermoso que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y al Señor Jesucristo lo dio el Padre, y el Señor Jesucristo vino por esa compasión de la que hablábamos al principio, que nos vio como ovejas sin pastor, como hay muchas personas que están así dejándose llevar por el día a día, por la vida, por el egoísmo, por el rencor, y probablemente en tu matrimonio estés pasando estos procesos. Te cuesta mucho ser compasivo, no solamente para perdonar, sino para compartir tu tiempo, para compartir tu vida, para compartir lo que ganas, para compartir tu día, para compartir tu noche. En el matrimonio a veces se va quitando esa compasión porque llegan a crecer más los intereses que la compasión, o más los intereses que el amor. Queremos decirles, queridos matrimonios, queridas familias, que la bondad del Señor Jesucristo ha sido mostrada y demostrada en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida por compasión, para liberarnos de la deuda tan grande que teníamos. Y murió, pero también resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí en este momento. Es importante que seamos compasivos los unos con los otros y que en cada momento, si no tienes compasión, se la pidamos a Dios. Amén. Pues es momento de orar. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Pidamos a Dios su misericordia, pidamos a Dios que esa compasión sea en nosotros pues continua. Ahí tenemos el modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Oremos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra, nos redarguyes, nos corriges, nos exhortas, Señor. Ayúdanos a ser compasivos. No se trata de hacer o de ganar justicia, sino de ser compasivos, Señor. Nosotros siempre pedimos para cada uno de nosotros misericordia y a veces para otros queremos la justicia. Señor, ayúdanos a ser compasivos, a tener ese corazón que tú nos has enseñado, porque aún aquellos que son ingratos contigo, Señor, tú tienes compasión. Señor, te pido que nos ayudes como matrimonio, como esposos, como cónyuges, como hijos, como padres, también como creyentes, a ser compasivos, porque esto te honra y te glorifica. Gracias, Padre, en tus manos estamos y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios es bueno. No olvidemos practicar en esta semana la compasión y cada día que vayamos creciendo. Les enviamos un abrazo grande, grande a todas las mamás que en México se celebró el 10 de mayo y mañana domingo se celebra aquí en Estados Unidos. Les mandamos un abrazo grande y deseamos que el Señor las bendiga, las fortalezca y cada día las corone de favores y misericordias. Felicidades, mamás. Muy bien, pues felicidades a todas las mamás, Dios las bendiga y gracias a ustedes por conectarse, por escucharnos, por compartir y también por suscribirse. Aquí les esperamos el próximo sábado. Sigamos juntos edificando los muros de nuestro hogar, de nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús. Que pasen un fin de semana bendecido y aquí les esperamos hasta la próxima. La paz de Dios. Dios les bendiga y en especial a nuestras mamás. Que Amén. Dios les bendiga.